días a todos y a todas. Para nosotros una alegría muy inmensa de que puedan llegar aquí, al sur. El sur que por allí se tiene tan lejano, ¿no? Pero han llegado, como decía el pastor hoy. Se puede, se puede. Así que valoramos el esfuerzo de cada uno de ustedes y lo que ha significa este viaje, ¿no? Que ha tenido, como decía el pastor Matías recién, un costo también. Pero Dios recompensa, nuestro Dios recompensa. Tampoco lo hacemos por eso, ¿no? Lo hacemos porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestro servicio. Porque le costamos caro la sangre de Cristo, su vida, su sufrimiento, todo para salvarnos. Así que Él es digno de ser alabado y glorificado y de ser servido. Así que contentos estamos de poder recibirles junto a todos los hermanos de la iglesia local. Aquí hay hermanos también de relevo. Está el pastor Matías, que nos estuvo ministrando, vino acompañado. También hay algunos hermanos de relevo, tenemos una casa de oración allí. Así que nos gozamos en este día en el Señor, nos gozamos en el Señor. Y disfrutamos de la presencia del Señor y disfrutamos de los santos, de la comunión, de la armonía, el poder estar juntos y poder estar estos días compartiendo y recibiendo y dando. Somos portadores de gloria, somos portadores de su presencia. Y la gloria del Señor está sobre nuestras vidas para que sea manifestada a todos aquellos que todavía no le conocen. El pastor no me ha dicho cuántas horas tengo. Bueno. Mire que cuando uno está en su casa, ¿no? Hace lo que quiere, digamos, ¿no? Bueno, muy bien. Qué buena palabra que hemos recibido en este día. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Amplia la palabra. Y es como cuando nos alimentamos, ¿no? Necesitamos las distintas vitaminas, ¿no? Si comemos chicle nomás o caramelo, vamos a tener problemas, ¿no? Y necesitamos que esté bien surtida la comida para lo que necesita el cuerpo. Y la palabra de Dios contiene todo eso, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Amén? Bueno, hay un aspecto importante también en cuanto a la prédica de la palabra, y que lo dijo Jesús. Hoy el pastor aquí estaba hablando sobre ese versículo. Él hablaba de ser testigos, ¿sí? En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero el versículo anterior dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Amén. Y entonces esa es una parte muy importante, que también lo decía el pastor aquí. El Espíritu Santo a veces mal interpretado a veces por nosotros, porque cuando vamos a la palabra del Señor encontramos que Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que envíe el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él dice: Él los guiará a toda verdad, Él será el intercesor, Él estará con ustedes, será el ayudador. Y entonces después dice: no se muevan de Jerusalén
y recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos, ¿no? Y justamente hoy decía el pastor que mientras nosotros cumplimos esa palabra de predicar y de anunciar, estamos dando, pero estamos recibiendo. Mientras estamos dando de lo que el Señor nos da para dar, estamos recibiendo. Y recibimos de esa gracia, de esa unción, que es para ser testigos, que es para predicar su palabra. Amén. Recitando en el libro de Hechos sobre este acontecimiento, cuando nosotros vamos al libro de Hechos, encontramos allí en el capítulo 2, versículo 18, dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿no? Y profetizarán. Quiero tomar la primera parte cuando dice: de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y el Espíritu Santo aquí nos dice que vendría ¿sobre quiénes? Sobre los siervos y siervas. ¿Y qué significa siervo? Servir, ¿verdad? Servir. Y el Espíritu Santo vendría sobre los servidores. Jesús dice: el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Amén. Y el Espíritu Santo viene sobre ¿quiénes? Sobre los siervos, sobre los que sirven. El Espíritu Santo viene sobre los que sirven. Por lo tanto, no podemos ser espectadores, porque el Espíritu Santo es para los siervos. El Espíritu Santo es para los que sirven, es para los que predican, anuncian la palabra del Señor. Con un costo, como decía el pastor, y hablaba del costo, ¿no? Y cuánta verdad, el costo. Jesús habló sobre el costo del discipulado, de dejar, de renunciar, ¿no? De despojarse absolutamente y completamente, y de esa manera poder hacer el propósito del Señor. El Espíritu Santo viniendo sobre los siervos y sobre las siervas, los que sirven al Señor. Amén. Hemos estado en este tiempo atrás en la iglesia algunas prédicas hablando sobre lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, el verso 7, cuando dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que significa disciplina. Y comienza diciendo: por lo que no nos ha dado Dios. Porque vaya a saber cómo estaba Timoteo aquí, ¿no? Y entonces la palabra es: Dios no te ha dado. Y el énfasis aquí es lo que Dios no nos ha dado, para saber lo que sí nos ha dado el Señor. Y nos dice: no, Dios no te ha dado, le dice a Timoteo, espíritu de cobardía, otra versión dice de timidez, de apocamiento, de temor. Eso Dios no te ha dado. Y es interesante reflexionar sobre esto, sobre lo que Dios no nos ha dado. El temor, Dios no nos ha dado. La cobardía, el Señor no nos ha dado. Pero sí nos dice luego lo que nos ha dado. Nos ha dado el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio, que es de ese espíritu de disciplina. Un poco lo que decía el pastor, el precio, el costo para llevar a cabo, ¿sí? Llevar la semilla. Jesús enseña
sobre la parábola del sembrador y habla de 4 estados, de 4 tierras diferentes que van a recepcionar esa palabra. Y a veces va a ocurrir eso. O sea, de pronto estamos para sembrar la palabra, pero hay una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto. Por lo tanto, como dice aquel Salmos, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo el fruto. Y ahí está el costo. Ahí está el precio de llevar la semilla, la palabra. Hay mucha gente que por ahí se bajonea, ¿no?, cuando va a predicar, porque de pronto, un poco lo que decía el pastor Matías, ¿no?, de pronto uno se ilusiona, planea y quiere uno predicar y quiere que todo tenga fruto. Queremos tener fruto de todo aquello. Pero Eclesiastés nos enseña una verdad, ¿no? Nos dice que sembremos en la mañana, en la tarde, porque no sabemos si será la de la mañana que va a agarrar, o será la de la tarde, o a lo mejor las dos, dice. Así que siembra, siempre. Y aún Gálatas nos dice que no debemos de desmayar. Ahí siempre sembrando la preciosa semilla de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa. Amén. Es incorruptible. Y dice Isaías que la palabra Él la envía y no vuelve vacía, sino que produce el fruto para el cual Él la ha enviado. Así que debemos de creer que esa semilla que hemos plantado va a dar fruto, va a crecer. No en los tiempos nuestros, porque somos apresurados, porque queremos que eso sea automático, sea todo ya, ¿no? Pero debemos de creer que portamos una semilla poderosa, que es la palabra del Señor, y no vuelve vacía, y produce fruto. Amén. El Espíritu Santo enviado para que nosotros seamos testigos, para que tengamos el poder, la dinamita espiritual, la fortaleza para poder hacerlo. Para eso se nos fue dado el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles lo que vamos a encontrar en síntesis es los apóstoles, la iglesia, predicando, y ahí estaba el alto costo que significó la vida de casi todos de ellos por predicar el Evangelio. Pero ¿qué los hizo a ellos predicar el Evangelio y aún dando su vida, entregando la vida de ellos por el Evangelio, por la palabra del Señor? Fue el poder del Espíritu Santo que vino sobre ellos para tener esa fortaleza, para no ver lo que les podía ocurrir, sino que seguían sembrando esa preciosa semilla del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, porque ellos habían entendido lo que Dios les había dado, y ellos habían entendido lo que Dios no les había dado. Dios no les había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Quiero que vayamos al Hechos capítulo 16. Quiero que miremos algunos aspectos allí. Cuando vemos la iglesia predicando, y encontramos entonces Hechos 16, verso 6 en adelante, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie
rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y aquí vemos el Espíritu Santo en acción. Y note que interesante que el Espíritu Santo prohíbe para que vayan a determinado lugar a predicar la palabra. Intentaron ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo también no se lo permitió. Y ahí estaba el Espíritu Santo en acción. Decía el pastor, no hay cosa más interesante que caminar y estar en la voluntad perfecta, agradable y buena del Señor. Amén. Y esto es lo que hacía el Espíritu Santo, y esto es lo que hace el Espíritu Santo, y esto es lo que quiere hacer, recordando las palabras de Jesús cuando Él dice: Él os guiará. Y una de las cosas interesantes es que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Amén. Guiar para llevar la palabra del Señor. Y en este caso notamos que hubo un impedimento para ir a un lugar, hubo un impedimento para ir a otro lugar, porque había un plan de parte del Señor. Y qué interesante es cuando nosotros de pronto nos movemos tratando de encontrar, ¿sí?, la voluntad del Señor. Somos humanos, lógicamente. Somos humanos y necesitamos que el Señor nos ayude en esto. Necesitamos que Él nos guíe, que Él nos alumbre, que Él nos marque el camino, la senda, nos marque su voluntad perfecta. Después de este impedimento hay una visión, y allí Pablo ve en esta visión un varón que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces ellos emprendieron el viaje para aquel lugar, para el lugar donde el Señor los quería llevar. Qué importante, ¿no? ¿Sí? Entender cuáles son los propósitos del Señor y hacia dónde el Señor quiera llevarnos. Una de las oraciones que hacía Pablo y pedía era: oren para que Dios abra puertas para que prediquemos la palabra del Señor, ¿no? Y necesitamos ese aspecto de la guía del Señor para que Él vaya abriendo puertas. Y aquí el Señor estaba abriendo una puerta para Macedonia. Hace muchos años estábamos en Trelew y una noche me levanté y le digo a mi esposa: soñé con un lugar, se llamaba Gangán, yo lo tenía poco registrado, es una localidad que está a 400 kilómetros de Trelew, camino o sea, para el campo, ¿no? Sin asfalto. Y entonces entendí, estaba seguro que algo Dios quería. Yo no conocía en absoluto para aquella zona. Entonces empezamos a orar por esto. ¿Qué significaba esto? Era algo muy claro, vino muy claramente a mí. Y entonces empezamos a orar en ese sentido para poder identificar qué es lo que el Señor quería hacer. Comentamos a la iglesia, empezamos allí a orar y a preparar. Decimos: bueno, vamos a preparar un viaje. Empecé a ver, en ese momento todavía no estaban los celulares y la tecnología que hoy tenemos, pero entonces fui a los libros para ver un poquito a dónde estaba, cómo era. Y bueno, era un pueblo muy pequeño, es un pueblo muy pequeño. Y empezamos a orar y a preparar el viaje para ir. Aquí hay hermanos que nos acompañaron, fuimos. Y bueno, habremos estado un par de meses en esta preparación, oración. Y bueno, dijimos: bueno, preparemos cosas, vamos y vemos allá, predicaremos, ayudaremos a la gente, llegaremos al lugar y veremos qué pasa. Pero oremos, que Dios marque los tiempos. Yo estaba en Trelew
el pastor de aquí, el pastor Arena, me invitó una vez a predicar y estábamos en ese tema, no hablé yo ese tema aquí a la congregación ni nada, lo sabíamos nosotros, la congregación de relevo, y estábamos ahí, y aquí Dios me confirmó esa noche, puntualmente para ir a ese lugar, ¿no? Hubo una palabra específica, ¿no? Hablando de hoy es el tiempo, ahora es el tiempo para el lugar, muy específico. Así que contento yo, digo al hermano, bueno, ahora es el tiempo de ir. Así que fuimos a aquel lugar, 400 kilómetros por tierra, no es lo mismo que 400 kilómetros por asfalto, ¿no? Recuerdo que salimos muy temprano, tipo 4 o 5 de la mañana, llegamos alrededor de la 1 de la tarde, ¿no? Porque el camino, hay parte del camino no muy bueno, pero llegamos al lugar, ¿no? Y al llegar al lugar, recuerdo que, bueno, había una estación de servicio, no como estas, otras que son de pueblo, ¿no? De la comuna. Y llegamos allí y, bueno, no sabíamos qué íbamos a hacer, que íbamos como en 3 autos, 3, 4 autos. Y llegamos allí. Y bueno, cargamos combustible y le digo ahí al chico, le digo, mira, somos de una iglesia, venimos al Trelew, venimos a bendecir el lugar. Le digo, ¿no sabes de algún lugar donde podamos estar unas horas? Ah, sí, me dice, aquí dice, había un local que era una iglesia, dice, pero no es más iglesia, dice, pero conozco a la señora, dice, y seguramente le va a dar, le puede dar el lugar. Así que nos dio las indicaciones, fuimos, un pueblo muy pequeño, un par de manzanas nomás, un pueblo rural, en el medio del campo. Y llegamos allí, fui a ver a la señora, sí, había sido de iglesia. En pocas palabras me dice, no hay ninguna iglesia en este momento aquí en este lugar. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, trajimos ropa. Bueno, hagamos una cosa, digo, limpiamos el lugar, era un pequeño, como 5x5 el lugar, y con un amplio patio delante. Entonces le digo, empezamos a barrer, a acomodar el lugar. Y le digo, salgamos y invitémosle a la gente. Dentro de 2 horas que esté acá, 1 hora y media, una cosa así, que esté acá, le dimos un horario, las 2 o 3 de la tarde que estuviera en el lugar. Y le digo, le vamos a entregar cosas y vamos a orar por ellos. Y bueno, hicimos este recorrido. Y cuando preparamos el lugar, lo limpiamos, empezó a llegar la gente, empezó a llegar gente, se vino todo el pueblo. O sea que tuvimos que salir afuera, al patio, que era como todo esto, el patio, y se llenó, o sea, se vino todo el pueblo. Y entonces le digo a los hermanos, había llevado una guitarra, y yo, empecemos a cantar, y hagamos, y yo predico, y bueno, y veamos, y bueno, y empezamos a cantar, y prediqué, y pastor, oreme, y empezamos a orar. Y el hombre que era el encargado de esos pueblos que prenden la luz, que tienen equipo, ¿no? Donde tienen tales horas de luz. Era el encargado de prender la luz de tales horas, llorando. Siempre tengo la imagen de ese hombre llorando y diciendo, pastor, usted no sabe lo que yo he orado por eso, que venga alguien con la palabra. Y bueno, una satisfacción para nosotros, ahí entendimos todo el plan del Señor, ¿verdad? Porque ¿quién se va a imaginar eso, el lugar, en fin, todo aquello? Y bueno, así fue esa tarea que pudimos hacer, nos sirvió a nosotros porque a partir de allí comenzamos a tener un despertar, una pasión por justamente lo que estamos aquí enfatizando, o se está enfatizando en este congreso, el predicar la palabra, el anunciar y predicar el evangelio. Entonces vemos que Dios tiene sus planes, sus Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese era el plan de Dios, aun cuando aquí habían querido ir a algún lugar, ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, pero sí abrió una puerta que era
Macedonia. Y cuando llegaron allí, dice algunos versos más adelante, verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y allí había una mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y allí vemos cómo Dios abriendo puertas y dando la provisión, dando el alojamiento, cómo Dios en medio de la visión del Señor, dando todos los elementos que eran necesarios para ello. Cuando a veces nosotros nos preocupamos, ¿no? Pensamos, muchas veces pensamos y diagramamos los costos, lo que necesitamos, esto o aquello, y lo que vemos aquí es Dios abriendo puertas, y en medio de la visión, estando las puertas abiertas para lo que ellos estaban necesitando en ese tiempo, un lugar donde hospedarse, un lugar donde descansar, donde dormir. Es decir, en medio del propósito de Dios, en medio de ese camino de obediencia, esa puerta que Dios ha abierto, vemos cómo el Señor estaba allí, en todas las cosas, ¿no? Y recordaba cuando Jesús le dice a los discípulos: cuando yo los envié a predicar, y los envié sin bolsa, dice, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Nada. Los discípulos dijeron, nada. Amén. Si buscamos primeramente el reino, ¿no?, de Dios y su justicia, las cosas son añadidas. Cuando estamos en los propósitos de Dios, en los diseños de Dios, en los pensamientos de Dios y en los planes del Señor, allí está Dios dando lo que estamos necesitando en el momento, ¿no? Esa es la otra parte interesante. Nosotros queremos tenerlo todo ya diagramado, preparado de antemano, todo, ¿no? Y el Señor no trabaja así. El Señor nos va llevando a ese punto donde, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Pero Dios siempre nos va sorprendiendo. Amén. Siempre nos va sorprendiendo el Señor. En el tiempo necesario, en el tiempo justo, ahí cuando ahora hacía falta, ahí estaba. Ahí está la mano del Señor, ahí está la puerta que Dios abre para dar lo que para su propósito necesitamos. Amén. Para su propósito necesitamos. Gloria al Señor. Amén. Porque Dios promete estas cosas que lamentablemente a veces, ¿no?, se encaminan las cuestiones que Dios da para la satisfacción humana o para los planes humanos o proyectos humanos, pero debemos entender que Dios promete todas las cosas que nosotros necesitamos en cuanto a sus proyectos, sus diseños, sus propósitos y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Muy bien. Y dice, verso más adelante, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y siempre que salgamos a predicar la palabra, nos va a salir al encuentro. Salió el espíritu de adivinación, espíritu de Pitón. Me hace acordar cuando dice la Biblia que el pueblo de Israel va saliendo y le salió al encuentro a Amalek, ¿no? Siempre en los propósitos del Señor aparecerá Amalek, que es oposición, aparecerá el espíritu de Pitón para intentar impedir lo que Dios quiere hacer. Pero bendito sea el Señor que nos ha dado también una herramienta que es la oración. Amén.
ellos iban a orar y no salen al encuentro. Y mucho podríamos hablar de esto, ¿no? Es decir, cómo el enemigo trabaja para que nosotros perdamos la vitalidad que tiene la oración. Y aquí encontramos lo tan necesario que es en el propósito de llevar la palabra del Señor, la oración. Aquí están yendo, están predicando, están hablando de la palabra del Señor, pero también están orando. Y esto va de la mano. Mientras anunciamos la palabra, mientras vamos predicando, llevando la semilla, oramos al Señor porque dependemos de Él. Amén. Dependemos de su gracia, dependemos de su presencia, de su sabiduría. Necesitamos de Él. No podemos solos, no podemos. No es con nuestra fuerza, no es con nuestro intelecto, no es con nuestra capacidad solamente, no, es el Señor, y entonces necesitamos recurrir a Él, necesitamos vivir pendientes de Él, y la oración es eso, es ir al Señor directamente a pedir su ayuda, a pedir su fortaleza, a pedir su gracia, su dirección. Y ellos allí están, yendo a la oración, y de pronto les sale al encuentro esta mujer que intentó impedir los propósitos del Señor, pero lo que vamos a ver, que ellos confrontan ese espíritu, y ese espíritu sale de esta mujer, y esta mujer le daba ganancia a sus amos, y todo esto va a llevar ¿a qué? A que Pablo y Silas terminan en la cárcel. Y entonces encontramos cómo los propósitos de Dios están fuera de los alcances de nuestra mente. Dice Romanos 8:28, usted se lo sabe de memoria, porque todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme, ¿cómo dice? A su propósito son llamados. Habla de propósito, habla de llamado. Todas las cosas ayudan a bien a los que están andando, ¿no? Funcionando en su propósito, en su llamamiento. Todas las cosas ayudan a bien. Y aquí ellos van a ir a la cárcel por esto. Y van a la cárcel. Pero recuerde la visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Había un plan, un proyecto de Dios, y allí ellos en medio de la cárcel estaban muy tristes, muy amargados. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Verso 25, pero a medianoche, dice el verso, vamos a leer el verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Los llevaron a la cárcel y recibieron una orden que los pusieran bajo una estricta seguridad. Entonces los mandaron al fondo de la cárcel, y encima de mandarlos al fondo de la cárcel con cepo. Y ellos estaban orando y estaban cantando al Señor en medio de esta situación adversa, hablando humanamente adversa. Sin embargo, ellos estaban confiados, y tomo esto de la voluntad buena, agradable y perfecta. Qué importante, ¿no? Porque cuando estamos en la voluntad de Dios agradable, buena y perfecta, creo que eso motiva. Estamos tan seguros de estar en la voluntad del Señor, que hace que aquí Pablo y Silas están orando y están confiando en el Señor, y están cantando y están alabando al Señor.
Y lo hacían de tal manera que dice que los presos, los otros los oían, ¿verdad? Así que no estaban cantando muy suave. Parece que estaban cantando con todas sus fuerzas al Señor. Estaban orando bien fervorosos. Y en medio de esta situación, verso 26, vino de repente un gran terremoto. Y estas cosas que tiene el Señor, ¿no? Porque de pronto, de toda esta situación, hay un de repente del Señor. Esos de repente de Dios, ¿no? Muy de Dios. Esas cosas muy del Señor. Recién le digo a mi esposa, porque dice al pastor, en un momento dice, Dios es maravilloso. Le digo, discípulo del pastor Juan. ¿Viste que tenías? Allí estaban ellos cantando, alabando al Señor, orando, y vino ese de repente de Dios, eso de repente de Dios. Y se me vino al pensamiento del pastor Juan, porque recuerdo una frase de él, que él decía, tiene que ser muy de Dios, ¿no? Me quedó esa frase. Esos de repente del Señor, que son los muy de Dios, soberanamente de Dios. Un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos los presos se soltaron en medio de toda esta situación. El carcelero, cuando ve las puertas abiertas, se iba a matar, porque él era el responsable de todos esos presos. Y entonces se iba a matar, y entonces allí cuando Pablo dijo, no te hagas ningún mal, porque estamos todos acá. Hemos sido liberados, pero estamos todos acá, nadie ha escapado, estamos todos acá. Y allí se postró este hombre. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Había propósito en Macedonia. Amén. Había un hombre. Aquí está este hombre postrado a los pies de Pablo, de Silas, y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Había un plan de Dios. Amén. Había un pasa Macedonia y ayúdanos. Había un plan de Dios en Macedonia por un hombre que era el carcelero. Y después uno mira y dice, wow, qué grande el Señor, ¿no? Cómo planificó todo Dios para que llegara la palabra a este hombre y a toda su casa. Amén. Había un hombre, había una familia, y quiero que usted pueda ver esto importante, llevar la palabra. ¿Cuánto valor tiene un alma según la Biblia? ¿Cuánto vale? Qué importante que tomemos este aspecto del valor de un alma en medio de un mundo exitista, de multitudes, y claro, tenemos que ir a las multitudes, toda la gente que está afuera está perdida, pero qué importante que la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros, tengamos el pensamiento de un alma salvada, vale más que todo el mundo. Amén. Es decir, cuando entendemos esto, vean cómo el Espíritu impidiendo allá, pero hay un propósito para ir a Macedonia, porque Dios tiene un plan, porque hay un hombre, porque hay una familia, y todo esto pasó, todo esto que sucedió fue porque Dios quería llegar con su palabra de salvación a este hombre y a toda su casa. Amén. El Espíritu de poder se manifestó aquí en estos hombres para llevar el mensaje
para pasar la situación de la cárcel, para dar testimonio del Señor y para que, como en este caso, termina toda una familia rendida a los pies de Cristo. Amén. Y ese es el mensaje para nosotros, es que el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Amén. Hemos sido sellados, dice la palabra del Señor, con su Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, ser lleno, ¿no?, del Espíritu Santo. Dijo Jesús, Dios no da el Espíritu por medida, ¿verdad? Sí, es ilimitado y necesitamos entonces de esa plenitud de su gracia para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de su propósito. Amén. Y anunciar la palabra, hermanos, a toda persona. Ser misiones, que tal vez no vamos a ir a las naciones, no, bíblicamente dice, ir por todo el mundo, habla, lógicamente, y a todas las naciones de la tierra, lógicamente, pero allí donde estamos, donde vivimos, donde nos movemos, donde trabajamos, nuestro radio de acción, de relaciones, ese es nuestro ámbito de poder sembrar la palabra del Señor. Esa es nuestra Macedonia, amén. Más allá de que a veces hay una palabra específica, determinado lugar, como en este caso, para llevar, pero está nuestro Macedonia, donde está esa gente carcelera, está en la cárcel, cárcel espiritual, y que necesita que nosotros le llevemos el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. Amén. Que su Espíritu Santo en estos días nos renueve, nos fortalezca, nos empodere para que podamos con mayor énfasis sembrar la palabra del Señor. Somos portadores de su gloria. Amén. Cada uno de nosotros somos portadores de la gloria del Señor y manifestamos gloria donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, con cuanta persona nosotros nos comuniquemos, allí está la gloria del Señor llenando y tocando corazones para que sea manifestado Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, oramos. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por ministrarnos en este día, Señor. Cuán hermosas palabras que en este día has traído, Señor, a nuestro corazón. Señor, gracias porque vienes con tu palabra en este día a alumbrarnos. Espíritu Santo de Dios, necesitamos de ti, necesitamos ser empoderados, necesitamos de tu plenitud, necesitamos de tu gracia para poder llevar a cabo, Señor, este propósito, el ser, Señor, anunciadores, el ser mensajeros, el ser proclamadores de esta semilla poderosa que es la palabra, Señor, de salvación, que toda persona la necesita. ¿Cuánta gente encarcelada, cárceles espirituales? ¿Cuánta gente que necesita, Señor, que nosotros podamos alumbrarles con tu palabra? Señor, encamínanos y guíanos. Y hacemos la oración de Pablo. Abre puertas, Señor, para que anunciemos y prediquemos tu palabra, y que de esta manera tu palabra pueda seguir corriendo, Señor, y seguir manifestándose sobre gente que todavía, Señor, no te ha conocido. Padre, gracias por esta misericordia que has tenido de nosotros, de vernos como un instrumento útil, Señor, en tus manos. Gracias por tu poderosa presencia en nuestros corazones. Y avívanos en este tiempo, como la palabra de Pablo a Timoteo, aviva el fuego, aviva nuestras vidas, nuestros corazones, trae un despertar, Señor, un avivamiento espiritual para ser proclamadores y anunciadores de las buenas nuevas de salvación.
Bendecimos tu nombre, Señor, en esta noche y te damos gracias en el nombre de Jesús.